Siempre de agradecidos con nuestro Dios y con el propósito siempre de hacer la voluntad de nuestro Señor, porque no tenemos con qué otra cosa pagarle a mi Dios todas las bendiciones y todo lo que Dios ha cuidado de nosotros más que con hacer su voluntad. Y eso es lo que trato, hermanos, con la ayuda del Señor, de obedecer a nuestro Dios y hacer la voluntad de mi Dios. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que ahorita van a conectarse y vamos a estudiar juntos lo que es la palabra del Señor. A los amigos que escuchen la palabra del Señor en esta noche, que el Señor les bendiga grandemente, esperando que un día no muy tarde ellos puedan también reconocer la misericordia de Dios y que saben que son creación de Dios y que le deben obediencia a nuestro Señor Jesucristo, por lo cuanto esperamos en Dios que sea Él quien hace la obra, ya que nosotros nada podemos hacer, toda la obra es de Dios. Es Dios el único. Dios es el creador de los cielos y la tierra. El creador de todo lo que vemos sobre la faz de la tierra ha sido Dios quien lo ha creado, por cuanto el poder es de Él. Él es quien puede hacer cualquier cosa en nuestra vida toda vez y cuando que nosotros le demos nuestro corazón al Señor. Porque Dios, eso sí tiene nuestro Dios, que Él no agarra nada que no sea, hermanos, con nuestra propia voluntad, porque Él no quiere nada a la fuerza. Él todo lo que quiere es que sea voluntad, que seamos reconocedores y que reduzcamos la necesidad que tenemos de Él y que conozcamos que Él es quien los ha creado, quien los ha guardado hasta este momento y no es nadie más. Es solamente nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta hora, los que estén conectados o los que estén escuchando, vamos a leer unos textos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darle la gracia a nuestro Señor. Vamos a venir, hermanos, cada quien que tenga su escritura que me esté escuchando, pues puede sacarla y que leamos la palabra del Señor. Bendito es nuestro Dios, hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, del 16 hasta el 20, hermanos, para que podamos entender más la escritura. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera dice amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reveladas. Vamos a orar en el nombre del Señor en esta hora para darle gracias a nuestro Señor por esta bendita palabra y que sea Él quien obra en este momento tanto en cada vida como en cada amigo y amiga que escuche esta palabra, pues le pedimos a nuestro Dios que sea Él quien hace la obra. Padre y buen Señor, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos, Señor, esta oportunidad de hablar, Señor, esta palabra. Que no somos dignos quizá, mi Dios, ni de hablar de esta palabra, porque tú, mi Dios, sabes de dónde lo has traído, Padre. Pero tu palabra dice que tú escogiste lo más vil de esta tierra, mi Dios, para ponerlo, por ejemplo, a los pueblos. Señor, gracias te doy en esta hora, porque me das la oportunidad, Señor, de predicar esta palabra otra vez más.
Así pidiéndote, Señor Jesucristo, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que estarán conectándose en este momento, Padre. Como también te pido por aquel amigo, por aquella amiga, Señor, que escucha esta palabra. Y que tú, mi Dios, puedas penetrar en ese corazón y puedas hacerle entender, Señor, tu misericordia y el amor que tú tienes para con cada uno. Gracias te doy, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén y amén. Doy gracias a mi Dios, hermanos, por esta palabra ya leída. Un texto, hermanos, muy conocido, pero que es inolvidable. Porque de lo cual, hermanos, estamos hablando de alguien, hermano, importantísimo, que es quien dio su vida por usted y por mí. Un nombre del cual, hermanos, no podemos olvidarlo nunca. Nunca jamás podremos olvidarlos. De este hombre, de Dios, quien vino a encarnarse en carne para ser hombre, para morir por cada uno de nosotros. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire qué lindo es la palabra. Hermanos, esta palabra no es solamente para leerla como quien lee un periódico. No es solamente para que volvamos otra vez y digamos, lo mismo es lo que se leyó la vez pasada, lo mismo que dijo el otro, que dijo Sutano. No, hermanos. Estamos hablando de alguien importante, que fue el que tuvo ese gran valor y esa gran misericordia para venir a la faz de esta tierra para poder morir por cada uno de nosotros. Desde el momento, hermanos, que hablamos de muerte, es, hermano, que a cualquiera le podrían temblar los pantalones al hablar de muerte. Porque si alguno de nosotros, o quizás a cualquier persona le dijeran, hoy vas a morir, le digo que hace cualquier cosa para poder escapar de ese momento. Pero que Dios, desde que descendió de los cielos a encarnarse, hermanos, en carne, Él sabía a qué venía. Y lo peor del caso era, hermanos, que Él sabía que venía por un pueblo rebelde. Por un pueblo, hermanos, que desde el principio desobedeció a Dios. Que desde el principio que no obedeció allá en el jardín del Edén. Desde ese momento esa herencia ya la iba a traer todo ser humano que naciera sobre la faz de esta tierra. Ya iba a nacer con esa desobediencia porque de por sí ya iba a ser hijo de pecado. Por eso, hermanos, que Dios ya sabía desde el momento que Él iba a venir sobre la faz de esta tierra, ya sabía lo que venía. Ya sabía que era por un pueblo desobediente, por un pueblo rebelde. Pero la misericordia era grande de nuestro Dios, que no quería, como dice su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso, hermanos, es que Dios vino sobre la faz de esta tierra, para darnos la oportunidad que nosotros tuviéramos un camino, porque desde el momento que el hombre y la mujer pecó, como dice su palabra, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el momento que el hombre y la mujer pecó, estaba, hermanos, ya perdido. No había oportunidad para él, al menos que hubiera otro camino, cómo poder salvarse. Por eso fue que nuestro Dios vino. Y fue grande, dice la palabra, el amor de Dios, que era su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo de Dios para que muriera. Mira qué terrible. Cualquiera, hermanos, nosotros en nuestra carne, que los pidieran un hijo para sacrificarlo, no importando así para quien fuera, no tuviéramos el valor de hacerlo. Porque no tenemos el amor, no tenemos la fe, no tenemos
todo eso que Dios, hermanos, tenía por nosotros. Y era esa gran misericordia y amor. Sabía que si no mandaba a su Hijo a morir en esa cruz del Calvario por cada uno, no habría oportunidad. Todos estuviéramos condenados a la muerte. Pero la gracia y la misericordia de Dios fue al ver la creación perdida, desolada, al verla que no tenía otro camino para dónde agarrar, sino que el único camino que tenía era el que el diablo le estaba ofreciendo. Era el único camino que tenía para ser condenado. Pero Dios, en su gran amor y justicia, dijo, no es posible que la creación, lo que yo he creado, se quede sin esa oportunidad. Y por eso nuestro Dios dice que dio a su único Hijo, para que todo, dice su palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Por eso lo mandó nuestro Dios. Porque como digo, no había otra oportunidad. Y viniendo el Señor Jesucristo, hermanos, iba a haber la oportunidad. Dios iba a predicar esa palabra y a enseñar ese camino por el cual nosotros podíamos escapar de esa condenación, o de esa muerte, de ese lugar, hermanos, del cual habla la Escritura que es un lago de fuego. Hermanos, si Dios no hubiera mandado a su Hijo, todos estuviéramos destinados para ir a ese lugar. Pero por su gran amor y misericordia que dio a su Hijo unigénito, por eso es que nosotros tenemos la oportunidad. Todos nosotros los que servimos a Dios estamos en el camino en el cual correcto para poder llegar a ese lugar que Dios ha preparado. Solo lo dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Y al amigo le dice, venid luego y estemos a cuentas, para que él también pueda llegar a ese camino de salvación. Para que también ese amigo y esa amiga encuentre la salvación. Que Dios vino a salvarlos a todos, no vino a buscar solamente unos. Él dice, y el que en él cree no es condenado, mas el que no creyere ese ya es condenado, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios es bueno, hermanos, los está dando su gran misericordia y amor, por lo cual Él vino a buscar a todo el mundo y a buscar, hermanos, para enseñarlos la oportunidad de la salvación, darlos el camino del cual nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero mire qué duro es la palabra también. Mi Dios, hermanos, como dijo alguien, Dios es amor, como dice la palabra, y es fuego consumidor. De una vez está diciendo, el que creyere, dice, ya será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Palabras, hermanos, que al amigo y a la amiga la sienten dura cuando se dice esto. Ya ha sido condenado. No somos nosotros hablando de nuestra propia boca, sino que es el Señor Jesucristo quien ha dejado esa palabra así. El Señor es claro, no quiere llevarlos por un camino de engaño. Quien quiere llevar por un camino de engaño es el diablo, el enemigo. Él es el que los lleva por un camino de engaño. Mas Dios no lleva por el camino de engaño a nadie. Le está hablando clara lo que es la palabra. El que creyere en Él, dice, será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado. Amigo y amiga, en esta hora que escucha esta palabra, no sé si hayan amigos que la estén escuchando, pero algún día la van a escuchar. Y verán que Dios es grande en misericordia, que le está mostrando el camino y también le está diciendo la verdad, que si no cree en Él, ya es condenado. Por cuanto el amigo y la amiga tiene que creer en el Señor Jesucristo. Porque no hay otro quien murió en la cruz. Fue Jesús el único. El que vino a dar su vida por ese amigo, por esa amiga, por mí, por mi hermano, mi hermana. Fue Dios, Jesucristo, el que vino a morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y esta es, dice, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es, hermanos.
Por lo cual, como dije antes, Dios habla claro. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre sin Dios, hermanos, es poseído por el enemigo. Por tanto, el hombre y la mujer tal vez puede sentirse mal cuando se dice esto. Pero la Escritura dice que los cristianos no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de espíritus del aire. Y esto es, hermanos, lo que el mundo tiene en su corazón, pero él no puede verlos. Él no puede sentirlos. Él nomás hace las acciones del enemigo porque él no ve esos malos espíritus. Pero esos son los que están en el corazón del amigo y de la amiga. Esos estaban en mi corazón como estaban también en el corazón de mi hermano, de mi hermana, antes que viniéramos al Señor. Pero cuando nosotros venimos al Señor, Dios limpia nuestras vidas, saca todos esos malos espíritus y mora Él en nuestros corazones. Por eso es que nuestras obras ahora son diferentes que las que hacíamos antes. Porque ya hemos sido limpiados con la sangre de Cristo para la gloria de Él. Eso es, hermanos, lo que Dios ha venido a hacer en nuestra vida. Cambiarlos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas delante de nuestro Señor. Ya dejamos, hermanos, tratamos con el esfuerzo, con la ayuda de nuestro Dios a negarlos al mundo. Ya no estamos como antes estábamos. Ahora estamos negándolos cada día tras día a no hacer lo malo, porque eso es lo que el Señor nos manda. Y lo bueno es, hermanos, que no estamos solos. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y esa es la esperanza, que nosotros de nosotros mismos nada podemos hacer. Porque el amigo y la amiga algunas veces endurece el corazón. Cuando se le llama, cuando se le habla de la palabra y se le dice, venga el Señor, reconozca que mi Dios es bueno, que mi Dios es grande, que mi Dios es misericordioso. Pero el enemigo dice, no, mañana o pasado. ¿Por qué? Porque todavía mora el enemigo en su corazón. Es el enemigo quien domina su vida, su mente y todo su ser. Por eso es que el hombre, el amigo y la amiga se endurece y no puede reconocer la misericordia de Dios porque está el enemigo en su corazón. Pero el día que Dios mora en su corazón, entonces dice la Escritura que será quitada la venda de sus ojos y verá la claridad de este mundo y verá que en realidad lo que él andaba haciendo era malo. Era desagradable a los ojos del Señor, pero será cuando venga el Señor y Dios quite la venda de su vista y pueda ver con claridad, que Dios limpie su corazón y su mente. Entonces verá la gloria de Dios, como dice su palabra. Entonces verá que en verdad lo que hacía antes era desagradable delante de la presencia del Señor. Pero Dios ahora no quiere castigarle. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo. Dios ha amado en gran manera, hermanos, porque creó al ser humano, dice la Escritura, a hechura y semejanza de Dios los creó a cada uno. Por eso Dios los tiene gran amor, gran misericordia para nosotros, que aún, hermanos, sabiendo que hemos sido tan desobedientes, que hemos sido, hermanos, tan malos en el aspecto de no obedecer a su palabra, Él no ha cesado de llevarlos esta palabra. Mire desde el principio, desde allá, cuando sacó al pueblo de Israel. Mire cuando vino Jesús hace más de 2000 años y esta palabra se sigue predicando. Mire qué amor el que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Que Él no quiere que los perdamos. Él no quiere que usted se pierda, amiga. No quiere que usted se pierda, amigo. Él lo que quiere es que tú alcances la salvación. Él quiere darte lo mejor. Él no quiere que la obra de sus manos se vaya a un abismo, que se vaya a ese infierno, a ese lugar de condenación. Dios no quiere eso. Dios quiere que la creación de Él vaya todo a ese lugar que Él se fue a preparar un día para que estemos juntamente con Él alabándolo. Él quiere tener la obra de sus manos junto a Él, viendo
que no fue en vano la venida sobre la faz de esta tierra, sino que tuvo un fruto, y será todo aquel que se arrepienta delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto que Dios vino a buscar, y ese es el que viene a traer un día. No muy tarde el Señor vendrá, y Él llevará a ese pueblo que ahora Él vino a buscar, por el cual Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. La escritura, hermanos, es linda y dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean vistas. Eso es lo que pasa, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire, hermanos, yo le voy a decir claro, y es raro y contado aquella persona que no tiene a Cristo, que acepte lo que uno le dice. Que acepte, porque lo que pasa es que el hombre sin Dios no solamente, hermanos, está aferrado en la desobediencia, sino que, hermanos, comete pecados día tras día. Cuando el hombre, hermanos, uno habla con alguien que es borracho, lo que uno recibe de esa persona son maltratadas, son malcriadezas, porque dicen: como que le importa lo que yo me ando comiendo, lo que yo me ando destruyendo, es mío, es mi dinero, es mi vida la que estoy arruinando, a no le importa. Eso es lo que habla el hombre sin sabiduría cuando uno le habla la palabra del Señor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Eso dice la Escritura. Y todo aquel que anda en el pecado no busca la luz, porque anda, hermanos, poseído del enemigo. Es el enemigo el que obra en su corazón. No es de sí mismo, sino que el hombre anda errante, ni sabiendo incluso algunas veces lo que hace. Porque el hombre, cuando anda embriagado, anda emborrachado, no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Anda siendo llevado como viento, como basura que lleva el viento para un lado y para el otro. Así lo carga el enemigo, hermanos, haciendo, y él no sabe ni lo que hace. Se gasta su dinero, arruina su vida, arruina la vida de a quien seres de que más quiere, les arruina su vida, hermanos. Pero el hombre, estando en esa ceguera, él cree que está bien donde está, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Eso es lo que sucede. No puede amar la luz porque sus obras son malas. No puede llegar a la luz porque sus obras no lo dejan. No puede hacer el bien porque el enemigo no lo deja. No puede hacer obras buenas porque el diablo no lo deja. Pero eso ahora Dios está pidiendo a aquel amigo, a aquella amiga, que pueda reconocer ese momento, que pueda reconocer que Dios le ama en gran manera, y por eso vino a morir en la cruz del Calvario, para poder regalar la salvación. Dios es grande en misericordia, y Diosito, hermano, siempre, como dije antes, Dios ha venido y dio a su Hijo para que muriera en esa cruz del Calvario, para que pudiéramos tener esa oportunidad de la salvación. Dios en gran manera los ama y le dice al amigo que deje las obras malas y vuélvase al Señor, porque grande es su misericordia. ¿Era necesario que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario? Una pregunta. ¿Era necesario que Dios muriera por nosotros? Desde el momento que que el primer hombre desobedeció a Dios, la Escritura dice, mire lo que dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve que si era necesario que Dios viniera a morir por nosotros? ¿Ve que si era necesario que Dios viniera a rescatar lo que se había perdido? La Escritura dice, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice, hermanos, que estábamos destituidos, dice que no teníamos parte en esa gloria que está allá en los cielos. No teníamos esa parte porque habíamos pecado delante de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Eso fue lo que vino de Dios. Había una necesidad, que viniera alguien para rescatarlos de ese desastre que había en nuestras vidas. Por el pecado. Era Dios el único que podía hacer esa obra en nuestra vida. No había más. No ha habido nadie más que pueda hacerlo.
Nadie iba a tener ese amor. Nadie, pero ni siquiera un favor. Algunas veces se encuentra con otra persona, mucho menos que le dijéramos que muriera por nosotros. De ninguna manera. No habría nadie que se le pidiera morir por nuestras vidas, que va a morir por nosotros. Nadie. Incluso, hermanos, cuando nosotros decimos allá en el mundo que tenemos amigos. Que tenemos amigos cuando andamos bebiendo, cuando andamos disfrutando en esa vida de pecado. Nosotros decimos que tenemos amigos. Algunas veces los enojamos hasta con nuestros seres queridos cuando los aconsejan que no salgamos con fulano, que no salgamos con sultano. Nosotros los enojamos grandemente porque apreciamos demasiado ese amigo. Pero cuando usted, mi amigo o mi amiga, cae en una derrota, cuando usted se encuentra en una cárcel, aquel amigo se fue, no lo volvió a ver, ya nunca volvió a ver ese amigo. ¿Por qué? Porque usted está derrotado, usted está en una cárcel, usted está sufriendo nomás el pago de sus obras malas. Pero allí el amigo que antes no lo dejaba, el que antes comía hasta con usted mismo en su mismo plato, ya no lo volvió a ver más. ¿Por qué? Porque es un amigo, es imposible que pueda dar su vida, ni mucho menos un rescate por usted. Cuando nosotros, usted, mi amigo, yo, los encontrábamos en un hospital, igualmente, el amigo se olvidó de usted, lo dejó abandonado, ya nunca volvió a saber de él. ¿Por qué? Porque el amigo en el mundo es imposible tener amigos. El único amigo es Cristo. Él es el único que ha dado su vida por mí y por usted. Es el único que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y Él es el único que está con nosotros. Estemos enfermos, estemos en la cárcel, estemos sin comer, como estemos. Dios está ahí con nosotros todos los días de nuestra vida. Él estará con nosotros, nunca los abandonará. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y hasta ahora Dios está con su pueblo. Hasta el día que Él venga para levantar su pueblo. Hasta entonces estará Dios con cada uno de nosotros, porque Él vendrá a traerlos y a llevarlos a ese lugar que Él ha prometido. A un lugar mejor, donde ya no habrá tormento, ya no habrá tristeza, ya no habrá hambre, ya no habrá desolación, ya no habrá nada. Los llevará para un lugar mejor. Eso es lo que Dios ha prometido a su pueblo. Eso es lo que Dios está prometiendo también a usted, amigo, a usted, amiga. Dios está prometiendo ese lugar a usted también. Él no quiere que usted se pierda, sino que proceda a ese arrepentimiento. La Escritura, hermanos, si usted tiene su Escritura, su palabra, lea lo que dice en Mateo 18:11. Dios es grande en misericordia, hermanos, que Dios los ha guardado hasta este momento. Porque Él, hermanos, guarda de todo aquel que hace la voluntad de Él. Guarda de todo aquel que guarda sus mandamientos, que anda siempre en los caminos de Él para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Dios vino a hacer, a salvar lo que ya estaba perdido, como dijimos antes. Lo que dice en Romanos 3:23, ya estábamos destituidos de esa gloria de Dios, pero Dios vino a buscarlos, a salvarlos. Él vino para que nosotros pudiéramos tener vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Dios es grande en misericordia. Dios ha querido toda la vida que el hombre y la mujer se arrepienta de su pecado. Dios ha querido siempre darle la salvación, darle ese amor, como dijo Jesús en cierta ocasión cuando Él iba entrando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados.
¿Cuántas veces yo quise juntarlos debajo de mis alas y no quisiste? Ahora lo mismo está diciendo el Señor para todo aquel que escucha esta palabra. Él quiere juntarlo bajo de sus alas. Él quiere tenerlo arropado con sus bendiciones y protecciones. Pero el hombre todavía se niega a no querer la protección de nuestro Dios. Qué malagradecidos en verdad somos los seres humanos, que desde el principio Dios ha querido darlos un lugar mejor, ha querido tenerlos en un buen lugar, ha querido tenerlos arropados bajo de sus alas, protegerlos del enemigo, protegerlos de todo lo que venga sobre nosotros, pero el hombre no ha querido, y la mujer no ha querido, siempre ha buscado mejor hacer el mal y no estar acobijado bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios es bueno. Mire lo que dice siempre en el 18, 29 y 30. Y dice la palabra del Señor: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Eso es, hermanos, lo que hace cualquier persona, como dije antes, fuera de lo que es el camino del Señor. No va a perdonar ninguna deuda. Antes va a querer que se la pague con intereses, pero no le va a perdonar. Cuando que mi Dios a nosotros nos está diciendo que vengamos y compremos pan y leche, dice, gratuitamente, como dice Apocalipsis. Él, hermano, sin dinero y sin precio, Dios le está regalando la oportunidad de su salvación. Dios no es egoísta como somos nosotros, los humanos. Que no, Él lo que quiere es que el hombre y la mujer considere que es pecador, que considere que ha ofendido a nuestro Dios y que es necesario, por lo tanto, buscar el arrepentimiento. No importa el pecado que el hombre y la mujer haya hecho, no importa. El Señor hace énfasis en su palabra, que dice que no importa cómo sean sus pecados, negros como el carbón, o rojos como el carmesí. El Señor dice que los hará blancos como la blanca lana. Dios dice que va a perdonar a usted lo que haya cometido, solo que usted reconozca en su corazón que es pecador y que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, grande misericordia. Aquel pueblo que desobedeció, sacó el legítimo era. Piden Pilato, cuando estaba ya, hermanos, cuando Jesús le fue entregado a Pilato ya para ser crucificado. En San Juan 18, 37, dice la palabra del Señor, hermanos. En San Juan 18, 37 al 40. Y dice la palabra del Señor: díjole entonces Pilato, le fue rey: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez, y los judíos decirle: no he hallado en este ningún crimen. Pero vosotros tenéis costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Mire lo que es el hombre. Mire lo que eran estas gentes. E incluso el rey, él dijo: ¿qué es esto el hombre? El hombre, hermanos, es ignorante porque, como dije antes, en el pecado no puede tener esa sabiduría que Dios da al hombre cuando de veramente se entrega al Señor. Dios, hermanos, Jesucristo estando ya en manos de Pilato para ser llevado a la crucifixión,
siempre para final, en las Pascuas, tenían esa costumbre de darle un preso al pueblo para que celebrara. Por cierto, ocupaban de diversión la muerte de una persona. Y en esta ocasión tuvo que ser Jesús el que estaba allí en ese momento. Pero que él, hermanos, no había sido llevado a ese lugar porque él tuviera alguna falta o algún pecado. Si no fue llevado allí, hermanos, porque él a eso había venido, y por eso, para cumplimiento de la Escritura, tuvo que ser llevado a ese lugar, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad, como dije antes, de poder alcanzar la salvación. Pero mire, el hombre, en su pecado, en su odio, en su egoísmo, ellos no querían que hubiera, ellos decían que Jesús se hacía pasar por rey. Ignorantemente ellos desconocían eso, aunque los hombres de la ley eran lectores de la Escritura, habían leído la palabra, pero en ese momento en su egoísmo estaban poseídos por el mismo diablo, el mismo enemigo los tenía cegados su egoísmo. Y ellos decían que no tenían otro rey más que César. Pero hermanos, había un hombre que sí de veras había cometido grandes pecados. Era un hombre que había cometido grandes faltas delante de la ley. Era ladrón. Era posiblemente hasta asesino. Pero cuando dijo Pilato, yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Incluso este hombre, este gobernador, no encontraba falta en ese hombre. Pero muchos incluso de los que habían andado siguiendo a Jesús y viendo las obras que él hacía, las sanidades que él hacía, levantando cojos, sanando ciegos, dándole comida al pueblo. Posiblemente muchos de esos estaban allí en ese lugar, oyendo, hermanos, el castigo que podían darle a este hombre que era la muerte. Pero ellos, cuando Pilato les dice, yo no encuentro ninguna falta en este hombre, él dice que volvió otra vez a salir y les dijo lo mismo. ¿A quién queréis que os suelte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Ellos dieron gritos, hermano, y dijeron, no, a Jesús crucifícalo y suéltalos a Barrabás. Hombre, hermanos, que era criminal. Jesucristo, que no había cometido ninguna falta, sino que había hecho solo bienes. Para él pidieron la condena. Igual, hermanos, como ahora. Todo aquel, como leímos al principio de la palabra, todo aquel que desprecia al Señor, está haciendo lo mismo que hicieron aquellos hombres en el principio, que lo condenaron a crucifixión. Pero Dios, hermanos, no le importó. Lo llevaron, hermanos, dice la Escritura, que lo llevaron hasta ese lugar donde el Señor iba a ser castigado. La Escritura dice que lo llevaron al pretorio, dice la palabra, y lo castigaron grandemente. Lo azotaron, hermanos, le dieron 39 latigazos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cosas por las cuales ¿quién va a querer sufrir por la causa de otro? Nadie va a querer sufrir por la causa de otro. Pero Jesucristo, hermanos, con obediencia fue hasta ese lugar para recibir ese castigo. Le dieron esos 39 latigazos, hermano, en su espalda. Después de eso, pusieron una corona de espinas en su frente. Pero si eso fuera poco,
le escupían en su rostro. Hermanos, se burlaban de él. Hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. No tenía él ninguna necesidad de venir a sufrir por nosotros. Por unas personas pecadoras y rebeldes como éramos nosotros. No tenía él necesidad. Ya él los había tenido allá en el jardín del Edén y desobedeció el hombre. Ahora, pero grande, como dice su palabra, es su misericordia, que él vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora, si despreció fuera poco, el hombre desprecia a nuestro Señor Jesucristo en cada momento. En cada vez que se le hace un llamado al amigo o la amiga que él no quiere seguir los caminos del Señor, está despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra siempre en Mateo capítulo 27, versículo 23 al 29. Y dice la palabra en el 27, capítulo 27, versículo 27, 23. Y dice la palabra así. Y el presidente les dijo, pues qué mal ha hecho, mas ellos gritando más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Díselo pues vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mire qué dureza de corazón de estos hombres que hicieron eso, hermano. Ellos dijeron, nosotros queremos la crucifixión de ese hombre. Queremos la crucifixión de Jesús. Pilato dijo, yo me lavo las manos. Qué fácil es decir eso. Él pensaba que lavándose las manos, con eso ya quedaba libre. Pero era imposible. De ninguna manera. Él iba a hacer quedar igual, no porque se lavara las manos iba a quedar libre. Pero el pueblo gritaba, crucifícale. Que la sangre sea sobre nuestros hombros y sobre nuestros hijos. Mire qué grande era el odio que sentía aquella turba, aquella multitud sobre Jesucristo, que era el dador de la vida, quien había venido por buscar y hacerlos el bien. Cuántas sanidades, como dije antes, había hecho, cuántas cosas buenas había hecho, pero para el hombre, como decía la palabra, que el bien les parece mal, y eso es lo que al hombre y a la mujer les parece bien. Lo bueno, dice la palabra, le llaman bueno, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Eso es, hermanos, lo que el hombre piensa dentro de su corazón siempre. Y eso es, hermanos, lo que estos hombres gritaban diciendo, crucifícale, crucifícale. No les importaba que él hubiera hecho cuántas obras para cuántas personas. Y Dios, hermanos, era nuestro Señor Jesucristo. Él no le importó que él se burlaran, que él hicieran cuantas cosas. Por eso el Señor, grandemente, hermanos, él nunca abrió su boca. Él, hermanos, aún estando él en la cruz, se burlaban delante de él. En el 42, siempre el 27, 42 al 46, dice, hermanos, a otro salvó, decía la gente cuando estaba crucificado. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quieres, porque ha dicho soy el Hijo de Dios. Lo mismo también le azareaban los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo, hermanos, todo el pueblo, aún estando crucificado en la cruz,
Ellos decían, a otro salvó y él no puede salvarse a sí mismo. Sálvate o baja de esa cruz y creeremos en ti. Igual, hermanos, que el hombre y la mujer hoy en este tiempo. El hombre y la mujer, cuando se le habla que se predica la palabra porque no quiere que vaya a un lugar de tormento, el hombre quiere ver reflejado ese tormento, ese lugar. El hombre y la mujer quiere ver ese infierno claramente aquí en la tierra. Quiere ver la gloria al otro lado para ver si es verdad o es mentira. Porque el hombre es incrédulo. De nacimiento trae incredulidad en su corazón y perversa su mente. Y no quiere creer en lo que el Señor le dice. Pero que se va a llegar ese momento cuando entonces el hombre y la mujer ya no tengan esa oportunidad. Porque desde el momento que Dios venga o nosotros muramos, se acabó la oportunidad para toda esa persona que se va de este mundo. Se acabó, y cuando venga a abrir sus ojos estará enfrente directamente de ese lugar que le va a pertenecer. Por cuanto el Señor está ofreciendo un lugar precioso, un lugar que son calles de oro, dice su palabra, y mares de cristal. Pero para aquel que no sirve ni quiere llegar ni creer a la palabra del Señor, la Escritura dice que es un lago de fuego. Pero si no quiere creer el amigo, si no quiere creer la amiga, va a llegar un momento que si de veramente va a creer, entonces va a ser tarde. Porque cuando venga a abrir sus ojos, que ve el lugar que le toca, ya no habrá oportunidad. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha marcado para la salvación de tu vida, mi amigo, mi amiga. Dios hoy quiere salvarte. Hoy quiere darte la vida eterna. Él vino a morir en la cruz del Calvario y no fue por gusto. Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario. La Escritura dice que ya cuando Él no tenía sangre, de su cuerpo manaba agua, porque ya no había sangre. Había botado hasta la última gota de sangre por amor a ti, mi amiga, por amor a mí y por toda la oportunidad que Dios nos ha dado. Dios ha dado la oportunidad a todo ser humano. Él no quiere, dice su palabra, que nadie se pierda. Dios vino a morir en esa cruz del Calvario por darnos esa oportunidad. Para darnos esa oportunidad que nosotros tuviéramos modo como escapar de la condenación que viene para todo aquel que no obedezca a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a poner ese otro camino. Él vino a poner ese camino de salvación, que es el cual ahora Él está ofreciendo, y es el cual Él vino a morir en esa cruz del Calvario para que tuviéramos la oportunidad. Ahora la palabra del Señor dice que no hay en ningún otro en quien nosotros podamos alcanzar la salvación. No hay otro nombre, dice el Señor, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No busques tu amigo, no busques tu amiga otro camino. No hay otro más que el único Señor Jesucristo. Es el único quien puede darnos la salvación. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. No fue nadie más. Fue Jesucristo. El mismo que hoy te está diciendo que vengas hacia Él. Que vengas hacia Él. En esa cruz, Él llevó el pecado de toda la humanidad. Ahora lo que tú tienes que hacer nomás es reconocer que sí, de veramente Él es el único que puede darte la salvación. Mire lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 3 hasta el 5. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros no le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito es el Señor. Ve que el Señor, Él es que han sido el que ha llevado en esa cruz. Él es el que ha dicho desde el principio, dale la salvación. Él llevó todo en ese momento. Nosotros le hemos tenido, como dice su palabra, despreciado entre varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado. Fue menospreciado por todos aquellos que decían crucifícale, crucifícale. Pero más él dice, él llevó nuestros pecados, él llevó nuestras enfermedades, él llevó todo allá en la cruz del Calvario. Él se llevó todo. A nosotros ahora nomás nos queda que venir a los brazos de él, reconocer que somos necesitados de él, reconocer que él es el único que puede darnos la salvación. Él es el único que quiso morir por nosotros. Él es el único que tuvo esa misericordia por cada uno. Ahora a ti, amigo, te pido en esta hora, en el bendito nombre de nuestro Señor, que reconozcas, porque no hay otro en quien pueda el hombre buscar la salvación. El único nomás es Cristo. Oh Señor, bendito es tu nombre. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, de vosotros para oír. Mire lo que es de lindo el Señor. Dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Mas vuestras iniquidades, dice, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que hace división entre el hombre y Dios, el pecado. La Escritura dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. La mano de Dios no se ha cortado para dar la salvación. La mano de Dios está aquí, presente, dispuesta, de noche, de día, en cada instante que el hombre quiera esa salvación. Está ahí la mano de Dios para dar la salvación. Solo tenemos que reconocer que de verdad somos pecadores y venir delante de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar esa salvación. La mano de nuestro Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, sino que la maldad del hombre es la que ha hecho división entre el hombre y la mujer, la que ha hecho división entre Dios y el hombre, porque Dios no puede morar en un corazón lleno de pecado. Dios quiere limpiarte primero, Dios quiere cambiarte primero, para que Él pueda morar en ese corazón, para escuchar tu clamor cuando tú estás abatido. El hombre y la mujer nomás clama a Dios cuando se encuentra en ese momento de tristeza, cuando se encuentra en ese momento de tribulación. Muchos en este tiempo que estamos ahorita, muchas personas que han estado enfermas. Yo he visto muchas personas pidiendo clamor a todo el pueblo del Señor que clame por sus vidas, que clame por la vida de su hijo, por la vida de su esposa o por su propia vida. Ha pedido clamor. Bien saben que hay un Dios quien puede ayudarles, pero han endurecido su corazón y no han querido llegarse al Señor. Y eso es lo que dice el Señor, que ha hecho división entre Dios y el hombre. Dios quisiera estar en nuestros corazones, quisiera estar en el corazón del amigo, de la amiga, pero el pecado no lo ha dejado de entrar ahí. El hombre y la mujer dicen, pero ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos? Bien lo dicen, que cuando lo necesitan. Porque Dios está ahí exactamente donde el hombre lo ha dejado. Lo ha dejado fuera de su corazón. Lo ha dejado distante, no le ha dado lugar que entre a su corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él
cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere que el hombre le dé su corazón, que le abra la puerta de su corazón para poder entrar, para poder ser Dios quien haga de tu vida una vida buena, una vida apartada de maldad, una vida apartada de pecado, una vida del cual sea Dios quien domina. Dios quiere que le des el corazón. Pero si no le da el corazón, es imposible que Dios quiera entrar en ese corazón. Dios no puede habitar en el corazón. Él no puede amistarse con el pecado. Dios quiere el corazón apartado de maldad. Dios quiere un corazón limpio, dice la Escritura, constricto y humillado, para poder habitar en ese corazón. Pero lindo es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él todavía tiene misericordia de cada uno. Todavía tiene misericordia de cada ser humano. Y hasta este momento todavía nuestro Señor está llevando esta palabra a través de sus siervos para que puedan escuchar lo que Dios quiere, que el hombre se arrepiente de su pecado para poderles salvar de ese lugar donde ellos se encuentran. La palabra del Señor, mire lo que dice en Isaías 45:22. Dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es lo que Dios te dice en esta noche, mi amigo, mi amiga. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede darte la salvación. Él es el único que puede sanarte de esa enfermedad. Él es el único que puede sacarte de ese tormento. Él es el único que puede sacarte de ese problema que tú tengas. Solamente entrégale el corazón a nuestro Señor y Él será tu Salvador. Él estará contigo de día y de noche. Solo el Señor le dijo allá al pueblo de Israel que guardaran sus estatutos y Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Ahora, si nosotros guardamos los estatutos de nuestro Dios, su oído estará presto al clamor de su pueblo y acudirá pronto para liberarlos de cualquier tormento, de cualquier situación. Dios estará siempre con nosotros toda la vida. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. No hay a otro quien puede poner sus ojos. La palabra del Señor dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él es el único que podemos acudir. En esta hora doy gracias a mi Señor por haberme dado la oportunidad de llevar esta palabra otra vez más. Con obediencia y con amor lo hago para la gloria y honra de nuestro Señor. Le doy gracias a mi Dios porque Él me ha guardado hasta este momento. Él me ha guardado y me ha dado la oportunidad de hablar esta palabra. No porque sea bueno, ni porque pueda hacerlo. Con la ayuda de Él hago lo poquito que hago. Pero mi Dios dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Gracias doy a cada uno de mis hermanos. Alexander Solito y así todos. A todos los que están o los que se han incorporado a este lugar para escuchar la palabra, hermano Samuel, hermano Idalia. Así, hermano Raúl. A todos los que se hayan conectado, mi hermano Juan Corea. A todos los que se hayan conectado para escuchar esta palabra. Le doy gracias a mi Dios por ello, esperando se hayan gozado escuchando la palabra. Porque es linda escuchar la palabra. Ahora les pido, mis hermanos, todos los que estamos conectados, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo siempre, como he dicho en otras ocasiones. Por este momento quizás olvidémoslo de nosotros y acordémoslos de aquellos que están en ese hospital por ese niño.
por esa niña, por esa mujer, por ese hombre, por ese anciano, por ese joven, por todos aquellos que no han conocido al Señor. Pidámosle a nuestro Dios que sea Él quien hace esa obra en esa vida, que llegue a ese lugar, por esos doctores, por esas enfermeras, que Dios pueda seguirlos fortaleciendo grandemente y que les ayude. Vengamos en oración, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra, Señor. Con obediencia y con amor, Señor Jesucristo, lo he hecho para tu gloria. Ahora en esta hora, Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado escuchando tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor amado, en gran manera. Igual en esta hora, Señor, te pido por aquel niño, Señor, por aquella mujer, por aquel anciano, por aquel joven, Señor, que está en ese hospital, Padre Santo, pidiéndole el clamor de tu pueblo para que tú puedas hacer esa obra en esa vida. Tú puedas poner tu mano gloriosa en ese cuerpo. Padre Santo, te pido por cada uno en todo el mundo, Padre Santo. Quizá, mi Dios, no podré mencionarte todos los países, Padre, pero tú sabes, Señor Jesús, dónde están esas personas. Señor Jesucristo, te ruego grandemente que tengas tu misericordia, Señor. Por tu pueblo, Señor Jesucristo, también te pido. Por cada uno de mis hermanos de la congregación del 282 de Umey Street, te pido por cada uno de mis hermanos. Les guardes, Señor, grandemente. Que les bendigas, Padre Santo. Y que tengan en su corazón ese propósito y ese deseo, mi Dios, de alabarte y glorificarte día tras día. Como así, Padre Santo, por todas nuestras familias. Dios mío, te pido también por mi hogar. Te pido, Señor, por cada uno de mis hijos. Señor, ten misericordia de ellos, por mis nietos. Así, Padre Santo, por todos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque grande es tu misericordia y hasta este momento tú los has guardado, Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy por las amistades, Señor, por aquel amigo, aquella amiga que escuchó, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú el que haces obras, Señor, en ese corazón. Padre amado, gracias, Señor Jesús. Te doy por todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo grandemente, hermanos. Aleluya.